Ni hao, gracias por acompañarme en esta la saga 14. En esta saga quiero hacer como un paréntesis de lo que ha estado sucediendo en estas otras sagas. Lo primero que fui compartiendo con ustedes desde mis comprensiones y la relación con la salud, la belleza, el amor, la forma en que aprendemos, cómo funcionaría nuestro pensamiento según cómo aprendamos, y las relaciones de los teóricos con el emperador amarillo como sustento desde la medicina tradicional china, el doctor Padilla que estudió al emperador amarillo, y el modelo biopsicosocial, el cultural también, y todo eso que tenemos para comprender al ser humano. En estas próximas sagas quiero ir un poco al interior del ser humano y escribí un cuento que se llama Los que habitan en nosotros, que en la descripción del video voy a ir compartiendo. Mientras tanto, vuelvo al emperador amarillo y su legado desde los 5 reinos mutantes que él nos fue enseñando. Como lo he ido yo interiorizando, es lo que yo les estoy contando. Un reino mutante llamado metal comprendido por el pulmón y el intestino grueso. Reino mutante agua, riñón, vejiga. Reino mutante madera, hígado, vesícula biliar. Reino mutante fuego, corazón, intestino delgado. Reino mutante tierra, vaso, estómago. Y nuevamente el otoño. Entonces, otoño, invierno, primavera, verano y la quinta estación que les he ido hablando. En su momento, en cada estación, yo vuelvo a retomar los temas, digo las relaciones y cómo cada uno va generando al otro. Por ahora, solo como por un pequeño adelanto, el pulmón es generado por el vaso estómago. ¿Y cuál es la comprensión desde la respiración? Que cuando respiramos, todos ellos se alimentan. Es como lo que más grande yo he visto, como al momento de inhalar, 2 de ellos se alimentan. Cuando hacemos una pausa suave, un poco tranquilos, como en ese silencio, por ejemplo, el reino mutante, la tierra, no lo agradece y descansa un poco y se recicla y nuevamente exhalamos. Comprender por qué inhalamos poco también tiene un sentido, porque reservamos otro sentido y por qué exhalamos largo, tendido y damos lo mejor que tenemos. Por ahora, específicamente lo que quiero en esta saga es sí que identifiquemos. Yo sé que ustedes lo conocen y es como un recalcar, pero bueno, es que a mí me gusta el tema y es lo que comparto. El intestino grueso desasimila, mientras que el pulmón asimila. Ahí donde vemos los movimientos de contracción y expansión. Guardamos algo, pero también tenemos que dar. Y ahí está la respiración. Inhalamos y exhalamos. Y miren ustedes cómo un órgano y una entraña tan maravillosa como el intestino grueso pueden trabajar juntos. Y todas estas relaciones de los 5 reinos mutantes funcionan las 24 horas del día. O sea que no tenemos que esperar a una estación para respirar o a la siguiente estación para estar con firmeza. No, las 24 horas del día nosotros estamos cambiando entre el yin y el yang, y en esa relación la respiración sigue siendo la que nos alimenta y los alimenta a ellos. Si queremos tener, por ejemplo, una nostalgia, que es bueno tener nostalgia, ¿por qué no? Pero dejarla acentuar mucho permitiría caer en una tristeza que iría en contra de otro órgano. Todas estas comprensiones, todo este estudio es el que quiero seguir compartiendo con ustedes. Sai Chien, gracias por